Dios les bendiga, que la paz del Dios Todopoderoso, el amor del Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor en el Salmos capítulo 19, verso 7 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué importancia le das en tu vida? ¿Dedicas tiempo para leerla? ¿Sacas tiempo? Porque la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es perfecta y es la que convierte el alma. Tú estás en los caminos del Señor porque la palabra de Dios hizo un efecto en tu vida. No fue el carisma o el conocimiento o la destreza de la persona que te predicó. Gloria a Dios por los instrumentos que Dios usó para ganarnos para Cristo. Pero lo que nos convirtió fue la palabra. Quien hizo la obra en nosotros fue la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia es un libro vivo, tiene vida, produce vida y resucita lo que está muerto.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra del Señor. Antes de conocer al Señor, nuestra alma y nuestro espíritu eran una unidad. Estaban entrelazadas, pegadas, no sé cómo quieras usar el término, pero eran una sola cosa. Por eso nosotros éramos almáticos. Nos dominaban los sentimientos, nos dominaban las emociones y nos dominaban los deseos carnales, porque los deseos carnales están en el alma. Entonces los hombres no podíamos ver una mujer bonita, con buenas curvas, porque la mirábamos, codiciábamos, algunos la piropeaban y otros la enamoraban. No se podía contener. El que gustaba del alcohol, el alcohol lo dominaba. El que gustaba de la droga lo dominaba. Todos los vicios, adicciones lo dominaban. La pornografía y todo lo que tenga adicción. Porque todo eso estaba en el alma. Y tenía como apagado el espíritu, dominado el espíritu. Y dominaba nuestra vida. Pero cuando escuchamos la palabra es como esa espada que dividió el alma y el espíritu. Hizo una separación. ¿Y por qué fue necesaria esa separación? Porque era en el espíritu donde íbamos a recibir la presencia del Señor. Es en nuestro espíritu donde nosotros tenemos comunión con el Señor. Es en nuestro espíritu donde escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Porque hay algo que nuestro espíritu tiene y se llama percepción espiritual, claro. Esa percepción espiritual es el instrumento del espíritu para recibir todo lo de Dios. Cuando uno escudriña la palabra, cuando uno lee la palabra, es necesario para poder entenderla que haya revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro, es nuestro maestro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos explica, Él es el que nos hace entender la palabra de Dios. Entonces era necesario la separación del alma y el espíritu para que nosotros podamos en nuestro espíritu recibir todo lo de Dios. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Y todo lo que viene de Él es espiritual. Entonces, cuando el ser humano abre su corazón para recibir la palabra de Dios,
se convierte. En la palabra de Dios convierte el alma. Entonces ya el alma está separada. Y ya la palabra de Dios comienza a trabajar en el alma del hombre. Y cuando la palabra de Dios trabaja en el alma del hombre, comienza ese proceso de perfeccionamiento, de corrección, de moldeamiento, y viene el cambio de la persona. Antes que conociéramos al Señor, éramos mal hablados, vulgares, groseros. Y la palabra de Dios fue cambiando. Es un proceso que también se llama santificación. La palabra de Dios fue limpiándonos, perfeccionándonos, santificándonos. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Porque la palabra es vida. Antes de conocer al Señor, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestro ¿qué? Delitos y pecados. Pero la palabra viva que entró a nuestro corazón, a nuestro espíritu, resucitó nuestro espíritu, ese espíritu que estaba muerto, ese espíritu que no actuaba sobre el alma, sino que el alma actuaba sobre él y nos hacía hacer las cosas malas, lo que no agradaba a Dios. Ese espíritu despierta, ese espíritu resucita, y es el espíritu el que toma el control de nuestra vida. O sea, hablando de nuestro espíritu, no del Espíritu Santo. Y la clave del cristianismo o del evangelio es fortalecer nuestro espíritu, que la Biblia lo llama también el hombre interior. Cuando logramos fortalecer nuestro espíritu, el espíritu dominará el alma. Entonces ya los deseos carnales no nos dominan. Ya las emociones y los sentimientos no nos dominan. Ya son dominados por el espíritu. Y no podemos descuidarnos, porque la Biblia enseña que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, entre los deseos carnales y los deseos del alma. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Perdón. Repito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol nos está planteando una lucha. La carne no quiere buscar a Dios. La carne no se quiere levantar de madrugada a orar. La carne no quiere ayunar. La carne no quiere caminar a la iglesia.
Los deseos carnales te dicen, estás cansado, llegaste al trabajo, hoy trabajaste muy duro, estás cansado, no vayas al culto hoy. Un culto que te pierdas, no va a pasar nada. El pastor siempre predica lo mismo. Eso te dice la carne, los deseos carnales, y te comienza a convencer. Y tú a pensar de que te mereces un descanso y que es mejor que te quedes acostado. Entonces el cristiano se queda acostado viendo televisión, viendo El Desafío, viendo las telenovelas, personas semidesnudas, viendo escenas de romanticismo, besos, engaño, adulterio. Y todo eso que te está entrando por los ojos alimenta la carne. Comienzas a perder esa lucha. Hay una anécdota, una ilustración que me gusta usar mucho, y es que una persona iba de pueblo en pueblo con dos perros, un perro blanco y un perro negro. Cuando llegaba a un pueblo, se iba en la noche a la plaza, que las plazas de los pueblos se llenan de noche, de 6, 7 de la noche comienza a llenarse la plaza. Y comenzaba a decir, hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Voy a poner a pelear estos dos perros. ¿Por cuál apuesta usted, el blanco o el negro? Y venían unos y apostaban al negro y otros apostaban al blanco. Y cuando ya todo el mundo hacía sus apuestas, él decía, bueno, yo apuesto al blanco. Y el blanco ganaba la pelea. Al día siguiente, otra vez en la noche, voy a poner a pelear estos perros, hagan sus apuestas. ¿Quién gana, el blanco o el negro? Y de pronto esa noche apostaban mucho más para el blanco. Y cuando todo el mundo hacía la apuesta, decía, yo apuesto por el negro, y el negro ganaba. Y así lo hacía por muchas noches. Y una persona muy curiosa llegó donde el hombre estaba hospedado. Y le dijo, necesito hablar con usted. Yo, claro, a la orden. Y yo quiero que usted me confiese algo. O usted es brujo, adivino, o usted tiene algún truco. Porque ¿cómo sabe usted siempre qué perro va a ganar? Y él se echó a reír. Le digo, ni soy brujo, ni soy adivino, ni sé secretos. Muy fácil. Cuando yo quiero que gane el blanco, ese día no le doy comida al perro negro. Y cuando quiero que gane el perro negro, no le doy comida al perro blanco. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que el perro blanco es tu espíritu y el perro negro es tu alma. Y según a quién alimentes más, así se ganará la lucha interna que tienes. Si tú alimentas al espíritu con lo espiritual, con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con la adoración, asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, vas a fortalecer tu espíritu. Pero si pasas viendo desafío, novela, pornografía en el celular, teniendo conversaciones obscenas con personas del género opuesto tuyo, estás alimentando la carne. Todas esas imágenes,
toda esa inmundicia que recibes por internet alimenta los deseos carnales que están en el alma. Y por eso la pelea, el alma, los deseos carnales te la está ganando. Por eso decaes espiritualmente y muchas veces por eso caes en pecado. Y a veces creemos que son demonios, pastor, óreme, hágame liberación. Muchas veces no es cuestión de liberación, es cuestión de disciplina, es cuestión de propósito, de verdaderamente buscar a Dios, estar dispuesto, poner de tu parte. Dios no lo va a hacer todo en la vida. Dios no te va a poner todo en bandeja. Nosotros trabajamos junto con Dios. Entonces, ¿qué estás alimentando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Porque alguien dijo, los ojos del alma, las ventanas del alma son los ojos. ¿Qué está entrando a tu alma? ¿Y qué está entrando a tu espíritu? Es por eso, el Salmo 19 lo dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tú, para entender la palabra de Dios, no tienes que ser un profesional. No tienes que tener una carrera técnica. Ni siquiera tienes que ser bachiller. Con solo que sepas aprender, sepas leer y escribir, ya es suficiente. Porque la palabra de Dios se entiende es a través y con la ayuda del Espíritu Santo. Conocí un evangelista que Dios lo sacó de la droga. Ya estaba casi loco, casi era un indigente, atracaba, hacía cosas terribles en un barrio aquí en Barranquilla. Y el evangelio lo alcanzó a través de una campaña evangelística. Ahí entregó su vida, entregó su corazón y cambió. Y Dios comenzó a transformarlo, a limpiarlo, a purificarlo. Lo transformó y lo levantó como un predicador de la palabra. Y ese hombre no había llegado sino hasta quinto de primaria. Y usted lo escuchaba predicar con una profundidad de la palabra. Dios eterno. Qué hombre tan usado por Dios. Y él testificaba que una vez lo invitaron a una graduación de instituto bíblico de un concilio. Cuando ese hombre terminó de predicar, una hermana se le acercó y le dijo, hermano, disculpe, ¿tú en qué universidad estudió? Y él se echaba a reír. Dice, hermana, yo llegué nada más hasta quinto de primaria. La hermana le decía, hermano, no, en serio, le estoy preguntando, no me moleste con eso, no me engañe. Dígame, ¿en qué universidad estudió? Y me dijo, hermana, delante de los ojos de Dios, yo no puedo mentir, porque la mentira es del diablo. Yo no llegué sino a quinto de primaria. Apurado, aprendí a leer y escribir. La hermana no lo creía. Porque es que la Biblia se cumple. Él hace sabio al sencillo. A su nombre sea toda la gloria. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Estás triste, lee la palabra. Lee la palabra. Que ahí donde vas a encontrar
la solución de tu problema, la respuesta a tu indecisión, el no saber qué hacer ante una circunstancia. La palabra de Dios te va a guiar. Órale al Espíritu Santo y dice, guíame, muéstrame, llévame por tu palabra hasta encontrar la respuesta que yo necesito. Y Dios lo hace. Bendito sea el Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Tú quieres tener siempre temor de Dios? Lee la palabra todos los días. Él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios lo produce la palabra. Si todos los días leemos la palabra, ese temor a Dios permanece para siempre. Y ese temor a Dios es lo que te va a guardar de todas las tentaciones que el enemigo te presenta. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Da una pregunta. ¿Cómo te caería que el 24 te regalaran una cadena de oro? Un reloj de oro. Un anillo. ¿Quién no le gusta el oro? De 18 o de 24 quilates, que son los mejores. Brillantico, bonito, como luce, como adorna. ¿Quién no desea cosas de oro? Y eso ahí es un ahorro, es una inversión que va creciendo porque el oro aumenta su valor. Bueno, así como tú desearías tener adornos de oro, así deberías desear la palabra. Así se debe desear la palabra de Dios. El salmista hace otra comparación. Y dulces más que miel. Bueno, yo cuando como pollo broasted, me encanta echarle miel. ¡Qué sabrosura! Esa combinación de el saladito del pollo con el dulce de la miel me encanta. Uno de mis platos favoritos. Y así como disfrutamos ese dulce de la miel, que ya se me está haciendo agua a la boca, así deberíamos también desear la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse no se deleita cuando se come algo sabroso. Mi postre favorito es el pudín de chocolate. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué delicia! Y lo disfruto cada vez que tengo la oportunidad. Y no quiero que ni se acabe el pedazo que me dan. Así debemos también, cuando leemos la palabra, no desear detenernos porque es un manjar espiritual que estamos comiendo. Pues si tú la lees ya por leerla, porque me toca leerla. Voy a orar porque me toca orar. No es lo correcto.
Y si no tienes ese anhelo, pídeselo al Señor. Señor, dame hambre y sed de la palabra. Señor, que yo no esté tranquilo en el día hasta que no lea tu palabra. Porque venimos de una cultura, o se está desarrollando una cultura sin el hábito de leer. Por la tecnología. Pues la tecnología todo no los hace. Y hay audiolibros en YouTube. Yo los escucho. Y hay muchos libros cristianos en audio en YouTube. Porque ya no queremos leer. Y mucho menos sacar plata para comprar un libro. Menos. Pero por lo menos tenemos la Biblia. ¿Cuántas veces la lees a la semana? No te pase como una hermana que fue al culto de oración y el pastor preguntó, ¿qué peticiones tiene? Dijo, pastor, vamos a orar porque se me perdieron las gafas y sin las gafas no puedo leer. No oremos todos por las gafas de la hermana, y comenzaron a clamar. A los 3 meses, el pastor preguntó, ¿quién tiene testimonios? La hermana levantó la mano. Dígame, hermana. Pastor, ayer encontré las gafas. Gracias, hermano, por orar. Dice el pastor, disculpe, hermano, ¿y dónde estaban? Estaban dentro de la Biblia. Imagínense. Tenía 3 meses que no leía la palabra. Cuando cogió la Biblia fue que encontró las gafas. ¿Será que llevas ya un mes? 15 días, 7 días, 4 días, 3 días, 2 días, que no lees la palabra. Todo es Facebook, todo es TikTok, todo es YouTube, Instagram, pero ninguna red se compara con leer la palabra de Dios. Porque, te repito, es viva y eficaz. Saca tiempo, disciplínate, crea el hábito diario de leer su palabra. Alabados a su nombre. Y dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Y la palabra amonesta, la palabra nos corrige, nos da fuetazos espirituales cuando nos estamos equivocando, nos confronta. La palabra es como un espejo, te confronta, te muestra tus errores. En guardarlos hay grande galardón, hay premio. Hay premio del cielo por el que guarda la palabra. Pero ¿y cómo vas a guardarla si no la conoces? ¿Cómo vas a guardarla si no la estudias? Si no la escudriñas. Y aquí hay 2 aspectos que habla la Biblia que pareciera que se salieran de contexto, porque estamos hablando de la palabra. El capítulo habla de la palabra de Dios y de pronto dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Parece que cambiara bruscamente de tema, pero no es así. Es que la palabra de Dios te saca a la luz los errores que ni tú te das cuenta que estás cometiendo. Hay errores ocultos, hay cosas que hacemos y creemos que están bien, pero son errores. Y algunos son horrores y no nos damos cuenta. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a cazar esas zorras pequeñas, esas pequeñas cosas para nosotros pequeñas, pero que hacen mucho daño.
es la palabra la que nos confronta. Y dice el verso 13 también, que pareciera que cambiara de tema: preserva también a tu siervo de las soberbias. Pero si estamos hablando de la palabra de Dios, porque ahí la Biblia va a empezar a hablar de la soberbia. Y qué feo es una persona soberbia, una persona altiva, una persona que no se somete, una persona que dice: es como yo digo. Tú sabes muy bien que eso no está bien delante de Dios. Dios no va con los soberbios. Dios no le agradan los soberbios. Esa soberbia es dañina. Pero ¿quién te confronta esa soberbia? La palabra de Dios. ¿Quién te puede hacer cambiar de esa soberbia que tú tienes? La palabra de Dios. ¿Y usted sabe por qué al apóstol Juan le llamaban el trueno? Ese hombre debe tener un carácter muy fuerte. Imagínense. Ese hombre debe ser muy duro para tener ese apodo, hijo del trueno. Pero conoció al Señor, caminó con el Señor, y el hombre rudo, fuerte, trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Al discípulo Juan, que fue el que se le recostó en el pecho a Jesús, terminó siendo una mansa paloma. Hermano, ¿y yo puedo cambiar? Claro que sí. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Y veas que esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia, ese orgullo se va a ir de tu vida. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la palabra: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La palabra de Dios nos hace íntegros y limpios delante de Dios, no de los hombres. Porque ante los hombres aparentamos muchas cosas. Ante los hombres usamos caretas. Parecemos payasos. Pero ante Dios, a Dios no lo engaña nadie. Y termina el salmista diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Mire, que toda la palabra que salga de tu boca sea de bendición, sea de agrado para todo el mundo y principalmente para Dios. Y que lo que meditemos en el corazón también sea recto y sea limpio. Gloria al Señor. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Para cuántos el Señor es su redentor? Pero si en esta hora todavía Él no es tu redentor, si tú de casualidad recibiste este video y no has convertido tu vida, tu alma al Señor, hoy tienes la oportunidad. Hoy puedes comenzar. Pastor, ¿y cómo comienzo? Abre tu corazón y recibe al Cristo de la gloria. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre de toda maldad. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Santo Espíritu para que me revele
para que me ilumine, para que me enseñe tu palabra. Que Él sea mi maestro, Señor. Por favor, te lo pedimos. Y coloca en mi corazón hambre y sed de ti. Hambre y sed de tu palabra. Hoy declaro que tú eres mi Señor y el dueño de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por tu vida y nos vamos a orar también por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos y bendecimos tu nombre. Yo te doy gracias por todas esas vidas que te recibieron en su corazón y que comenzarás a obrar el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Y que comenzarás, Señor, a escudriñar tu palabra y tu palabra lo irá limpiando, lo irá transformando, Señor. Lo irás cambiando, porque tu palabra tiene más poder que la misma psicología o la psiquiatría, Señor amado. Así lo sabemos y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que todos, Señor, todo el que reciba este video, coloques en nosotros el deseo ferviente de todos los días leer la palabra. Que no se pase un día, Señor, que no escudriñemos tu palabra. Padre, mira a los que están enfermos, Señor. Coloca tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor. Tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Sufriste nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Atamos, ligamos, reprendemos, echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y por tu palabra, porque tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que tú en una ocasión enviaste la palabra a un siervo de un centurión que estaba enfermo y el siervo recibió sanidad. Y así lo creemos, que por medio de estos medios virtuales enviamos la palabra y todo el que esté enfermo recibe sanidad y milagro para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta en otra ocasión.